La complejidad para un proceso de cálculo en diseño de vigas de concreto reforzado de sección rectangular puede facilitarse mediante el uso de hojas de cálculo programadas previamente. Le damos la bienvenida al canal y en esta ocasión le hablaremos de los puntos que se comparten en el diseño por flexión de vigas de sección rectangular de acuerdo al reglamento ASI. Puede tomar en cuenta estos puntos que estarán explicados en orden secuencial para que pueda construir sus propios diseños. Al final de la teoría se tratarán ejemplos de diseño en hojas de cálculo. Quédese hasta el final con nosotros, suscríbase, dele like y active la campanita. Comenzamos. La introducción nos servirá para formar la base de las acciones para el diseño en el dimensionamiento, cálculo de acero de refuerzo, su revisión, refuerzo complementario, si se necesita, y la selección y espaciamiento de este acero. Los ejemplos de diseño se realizan por medio de hojas de cálculo preparadas para el diseño a flexión en secciones rectangulares al final de la parte teórica que le habremos de presentar. En flexión, una sección de la viga comparte una zona de esfuerzos de compresión y otra en tensión. La zona de compresión la absorberá el bloque de compresiones del concreto y la zona en tensión la cubrirá el acero de refuerzo. Estos 6 puntos aquí mostrados son la base de las acciones de diseño de secciones de vigas, como describiremos más adelante. Un diagrama esfuerzo-deformación es el perfil longitudinal de una viga, que contiene la distribución de los estados de deformaciones y esfuerzos que comparten el acero y el concreto. El eje neutro, C, divide las deformaciones en compresión y tensión. Note que el bloque de compresiones del concreto es idealizado de forma rectangular, dado que originalmente es de forma parabólica. Recuerde que estos diagramas son producto de las suposiciones de diseño mostradas anteriormente en los 6 puntos de las suposiciones de diseño pasadas. Observe también que se puede calcular el momento nominal colocando el pivote, ya sea en el centroide del acero o centroide del bloque de concreto, por su respectivo brazo de palanca d-a/2. Del diagrama de deformación mostrado anteriormente, se desprenden relaciones tanto en las dimensiones verticales de la sección con las deformaciones y la determinación de la dimensión del bloque de compresiones en función de la resistencia del concreto. Para lograr la geometría rectangular del bloque de compresiones, es necesario calcular beta 1 en función de F'C. De acuerdo al acero calculado para la sección de viga que haremos más adelante, se deberá revisar su falla. Tome en cuenta que el modo de falla adecuado para el diseño de una viga deberá ser siempre la falla dúctil. Esto se logrará con deformaciones del acero de refuerzo a partir de las 4 milésimas. La deformación del concreto se lleva a un estado de aplastamiento que corresponde a una deformación de 3 milésimas. El diagrama siguiente muestra los pasos de diseño para secciones rectangulares. Las acciones en el diseño mostradas obedecen a los lineamientos generales descritos anteriormente. Para comenzar el diseño, necesitamos algunos datos previos tomados de su proyecto estructural y las recomendaciones del reglamento ASI, que sirven como base al dimensionamiento de la sección de viga. Aquí podemos identificar como H minúscula el peralte total de la sección, D minúscula el peralte efectivo, que iría del centroide de las varillas hacia la parte en compresión, D, su índice T es el peralte en la capa de varilla más tensionada, BW es el ancho de nuestra viga, la R minúscula es el recubrimiento que daremos al acero de refuerzo y SL su vez la separación libre entre varillas. El recubrimiento es principalmente destinado a proteger al acero de refuerzo de los elementos atmosféricos para evitar su corrosión.
Toma en cuenta las distintas circunstancias ambientales de exposición y de acuerdo al nivel de riesgo en daño del acero. Los perantes mínimos es un valor mínimo de la sección que equivale a H minúscula, el perante total, para esperar deflexiones mínimas en las vigas que no nos afecten elementos no estructurales que dependan de tales deflexiones. Podemos redondear su valor en múltiplos de 5 centímetros o como más nos convenga. El perante efectivo es la dimensión vertical de la sección que se toma en cuenta para el cálculo de los brazos de palanca para calcular la aportación de fuerza del acero de refuerzo y concreto. El centroide del acero lo podemos determinar para una sola o dos capas de varillas, según sea el caso. El valor del perante efectivo es un valor fijo y no podrá ser redondeable. Aquí tienen ustedes las ecuaciones para una sola capa de varilla en el momento en que determine el área de acero. Podrá saber usted si necesita una capa o dos. Si tenemos dos capas de varilla o bicapa es porque no podemos acomodar tanto acero en una sola capa y lo partimos, lo dividimos en dos partes, ¿sí? Aquí tiene usted entonces lo que son las variables como diámetro de varilla de B, B es el diámetro del estribo, Y1 y Y2 son las alturas de la segunda y primera capa respectivamente, y SL, B, V es la separación libre vertical entre varillas. Y para lo que es calcular la base en el arma, es la dimensión horizontal, podemos escoger, ya que tenemos el perante total H, podemos escoger de 0.3 a 0.6 veces el valor de H con el valor de la base BW del alma. Para dar comienzo al cálculo del acero de refuerzo en la sección, un dato muy importante es el momento solicitante último. Cuando usted no cuente con este momento solicitante último mediante un análisis estructural, puede obtenerlo de forma aproximada de acuerdo al reglamento ASI, como se muestra en esta tabla. El momento solicitante es aquel que se impone en la viga debido a las cargas. Un momento positivo, y esto es en el sentido horario, implica tensiones en la zona inferior de la sección. Por otro lado, un momento negativo, esto es en el sentido antihorario, implica tensiones en la zona superior de la sección. Para un momento positivo, la varilla se coloca en el lecho inferior, y para un momento negativo, la varilla se coloca en el lecho superior. El momento resistente o nominal es aquel momento de la sección que lo comparten el concreto y el acero. Su formulación se encuentra implícita para el cálculo de la cantidad de acero de refuerzo. Note que el momento se calcula a partir del diagrama de esfuerzos del perfil longitudinal de la viga. Las ecuaciones que usted observa aquí son para determinar el área de acero. Estas ecuaciones se originan a partir del planteamiento del equilibrio de fuerzas. Tensión del acero igual a compresión del concreto. No le presentamos todo el desarrollo para simplificar esta exposición. Los puntos importantes para calcular el área de acero, AS, es lo que llamaremos el índice de refuerzo mecánico, que es igual a 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2.36 por momento último sobre el phi, que viene siendo el factor de reducción, por la base del alma de la sección de viga, por el perante efectivo al cuadrado, por la resistencia a la compresión. Todo eso sobre 1.18. ¿Sí? Y a partir de ahí del índice de refuerzo mecánico podemos calcular el área de acero que va a tener esa sección, que viene siendo igual al refuerzo, el índice de refuerzo mecánico por F'C por BW por D sobre Fy. En este caso tendríamos calculada el área de acero. Recordemos entonces que C minúsculo es el eje neutro en nuestro diagrama de fuerzas, de esfuerzos,
A es la profundidad del bloque de compresiones, Cc es la fuerza de compresión del bloque y Ts es la fuerza de tensión del acero. Con el equilibrio de estas fuerzas logramos entonces desarrollar estas dos ecuaciones que nos ayudan para calcular el acero de refuerzo. El acero que hemos calculado para la sección a partir del equilibrio debemos compararlo con el área de acero máxima y mínima. Si ese acero resultante es mayor que el área de acero máxima, debemos modificar la sección de la viga, como por ejemplo aumentar el peralte o aumentar la resistencia del concreto. La relación entre las pendientes, de acuerdo a este diagrama, de la deformación en las condiciones de transición por flexión y balanceada y la controlada tensión y la balanceada es de 0.714 y 0.625 respectivamente. Cualquiera de las dos condiciones mostradas cumple con la falla dúctil. La relación que guardan el área de acero máxima sobre el área de acero balanceada es de 7 milésimas sobre 5 milésimas. En este caso, tomado de las pendientes, nos da un límite de 0.714. Lo mismo con la relación entre, que viene siendo la controlada tensión y balanceada, sería de 8 milésimas sobre 5 milésimas. Nos da 0.625. Hemos sacado esos valores, que son los valores límite para considerar falla dúctil en transición por flexión y falla dúctil controlada tensión. Entonces nuestra relación de área de acero sobre el área de acero balanceada debe estar entre 0.625 y 0.714. Ya tendríamos una falla dúctil aquí y en transición por flexión. Y cuando tengamos relaciones de área de acero sobre área de acero balanceada menores o iguales que 0.625, lo consideramos también falla dúctil, es aceptada y es controlada tensión. Cuando no nos cumple la relación de área de acero sobre área de acero balanceada, tendríamos una falla frágil y tendríamos que modificar entonces la sección, aumentar el peralte o incrementar la resistencia a compresión. No podemos permitir una falla frágil en una viga. Otra opción para revisar el área de acero es calculando su deformación. La relación que guardan, en este caso cualquier pendiente de deformación y aquella de la condición balanceada, nos proporciona la deformación del acero en función de la relación de AS y ASB, área de acero y área de acero balanceada. Entonces una deformación entre 4 y 5 milésimas vendría siendo una falla dúctil en transición por flexión, y una deformación mayor a 5 milésimas es una falla dúctil controlada tensión. Cualquiera de las dos condiciones de deformación será la adecuada. Por último, la forma en que podemos calcular el acero balanceada es, en este caso, la compresión del concreto en la situación balanceada sobre la afluencia. Nos daría 0.85 G'C sobre la profundidad del bloque de compresiones en la condición balanceada por la base del alma de la viga sobre F. Note que para el cálculo del factor de reducción supondremos un valor inicial de 0.9. Ahora ese factor de reducción deberá recalcularse junto con el resto de las variables en el proceso de cálculo del área de acero. Si el área de acero de la sección resulta menor a la mínima de esta ecuación, significaría que no se requiere acero de refuerzo en la viga. Sin embargo, el ASI especifica cantidades de acero mínimas para asegurar la falla dúctil. Entonces nuestra sección deberá contener la cantidad mínima de acero especificada en esta ecuación. Para el caso del sistema internacional tendremos que escoger el valor mayor, que significa max, de 0.25 raíz de F'C BW por D sobre Fy o 1.4 BWD sobre Fy, la que nos resulte mayor, ¿sí? Si en este caso la relación de área de acero sobre la mínima es menor a 1, debemos colocar el valor del área de acero mínima en la sección. Y para el caso del área de acero sobre área de acero mínima que sea mayor o igual que 1, el acero calculado es mayor que el área de acero mínima y sería correcto. Debemos considerar que el refuerzo superficial longitudinal se aplica en el caso de vigas con perantes mayores a 90 centímetros.
Esta utilidad recae en el desempeño de la sección del concreto que evite la aparición de agrietamientos. A este tipo de refuerzo también le llamamos comúnmente refuerzo de piel. Tenemos aquí entonces, para el caso que tengamos peraltes muy grandes, de 90 centímetros, 900 milímetros, tener que aplicar refuerzo superficial longitudinal alrededor de la sección. Para refuerzo por tensión, en este caso, momento positivo, tendríamos que colocar las varillas en este sentido. El centro del peralte H/2, distribuirlas a unas separaciones. Lo mismo para las secciones de momento negativo. El acero lo tenemos en la parte superior. Por momento negativo hemos de colocar también esas varillas de piel. Una vez que hayamos calculado el acero definitivo de la sección de viga, podemos escoger el número y diámetro de varillas, ¿sí?, que nos parezca adecuado, y después calcular el número de estas en la sección. Para el número de varillas que hemos de tener, será el área total sobre el área individual del acero. Depende de cada diámetro de la varilla que escojamos. Eso sería nuestro número de varillas. La separación de esas varillas sería la base de lo que viene siendo nuestra sección rectangular, menos 2 veces el recubrimiento, menos 2 veces el diámetro del estribo, menos el diámetro de la varilla por el número de estas, todo esto sobre el número de varillas totales menos 1. Pueden existir una o dos capas de varillas. Para el caso con vigas, lo que habíamos hablado anteriormente en la diapositiva pasada, que tengamos mayores o iguales a 90 centímetros, aplicar esta ecuación de la separación, sería 106.400 sobre 0.67 FY menos 2.5 cc, que es la distancia del paño de la base hacia el paño de la varilla de la capa más tensionada. O 84.000 sobre 0.67 FY, hemos de tomar el valor menor, esa sería nuestra separación en las varillas para las vigas con estos peraltes mayores a 90 milímetros. Hablando de la sección, las varillas, la separación mínima va a ser el mayor del diámetro de la varilla o 25 milímetros, el que sea mayor. Para varillas en dos capas tendremos separaciones libres de varillas mínimas, ¿sí? Van a ser 25 milímetros, será la separación libre vertical de las varillas, ¿sí? Y por último, la separación libre de varillas máxima que nos permiten en la capa más cercana en tensión es exactamente esta misma ecuación: 106.400 sobre 0.67 FY menos 2.5 cc o 84.000 sobre 0.67 FY. Esa sería nuestra separación libre máxima que debemos de tomar en cuenta para nuestras varillas. Enseguida hablaremos de cómo operan las hojas de cálculo para el diseño de secciones rectangulares de concreto reforzado, según lo que hemos visto aquí. Gracias. Para este problema del diseño a flexión de una sección rectangular, nos piden solamente diseñar por flexión en momento positivo. De acuerdo a esta viga, tenemos 8 metros y un extremo continuo, es decir, un empotramiento por un lado y un apoyo simple por el otro. Tenemos entonces, en este caso, se desarrollan dos momentos de distinto signo, uno negativo y uno positivo. Vamos a diseñar para el de 90 kN/m. La varilla va a ir por debajo, en la parte baja de la sección, en el lecho inferior. Dice que la estructura no estará sujeta a la acción del clima ni al suelo. Vamos a considerar una resistencia a compresión para esta sección de 20 Nm² a los 28 días y una afluencia de 420 Nm². Nos vamos entonces a la hoja de cálculo. Este primer bloque nos va a ayudar a diseñar la sección, en este caso las dimensiones, y vamos también a alimentar las condiciones de los materiales. Para el primer caso entonces nos dice un extremo continuo. Vamos a alimentar aquí con la B, corresponde a un extremo continuo. La longitud de esa viga es de 8.000 milímetros, 8 metros. El recubrimiento, de acuerdo a las condiciones, no vamos a tener muchas
condiciones exigentes sería de 40 milímetros de recubrimiento y vamos a suponer varillas para el dimensionamiento de 1 pulgada y 3 octavos, que equivalen a 25.4 y 9.5 para el caso del estribo, ¿sí? Si nos fijamos aquí nos da inmediatamente con la longitud y la condición de apoyo lo que viene siendo un H calculada, ¿sí? De 432.44. Podemos redondearlo, la sección de hasta 450 puede ser. Con esos 450 nos da un rango de valores para el ancho de esa viga, de 135 a 270, vamos a ponerle 250 milímetros, y lo que viene siendo el peralte efectivo, en este caso lo podemos poner en 388. Para la parte del material, pues ya tenemos los 20 Nm milímetro cuadrado, la afluencia de 420, el momento era de 90 kN metro, equivale a 9 por 10 a la 7 Nm milímetro, y el valor de phi que le podemos dar inicialmente es 0.9. Para el siguiente bloque vamos a ver las condiciones que se calcularon para el acero. En este caso entonces tenemos el índice de acero mecánico con estos valores, el área de acero de 671, que nos resulta del cálculo estático de las compresiones igual a las tensiones, como habíamos comentado anteriormente. Hay que revisarlo con las áreas de acero máximas y las mínimas, expresadas sobre la relación área de acero sobre área de acero balanceada. Para ello entonces necesitamos los valores del área de acero balanceada y la profundidad del bloque de compresiones del concreto en situación balanceada. Para ello entonces nos resulta de 0.3352 y la deformación de 0.01119, ¿no? Si nos fijamos el rango, aquel valor de 0.625 a 0.714 es para determinado rango de falla, sería falla de utilización aceptada, pero en este caso es mayor que el 0.625 de lo que viene siendo la relación de área de cero sobre área de balanceada, es mayor que ello, por eso sí cumple. Y para, bueno, el phi se nos puso en 0.9, no tenemos que corregir aquí para volver a alimentar para el proceso, ¿no? Y el área de cero sobre área de cero mínima es 2.07, entonces lo que nos interesa aquí es ver, le va a facilitar este anuncio en rojo, dice que la falla es dúctil, sí aceptada, ¿sí? Va a ser controlada tensión, y el acero, en el caso del acero mínimo, dice que es mayor, nuestro acero que resultó del equilibrio es mayor que el mínimo, por lo tanto sí cumple la sección y nuestra sección definitiva será de 671. Acuérdese que en azul no se mueve nada, solamente en amarillo hemos de alimentar las celdas, ¿no? No cometamos el error de escribir aquí en lo azul, son ecuaciones, si se fija, que no tienen que moverse, ¿sí? Ya con ese acero, entonces vamos a escoger ahora nosotros un diámetro de varilla y ver cuántas varillas son ese diámetro. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, para ese área de acero que nos exigen en la sección, si pensamos en varilla de 3 octavos, van a ser casi 10 varillas, serían muchas varillas, ¿no? Entonces, entre mayor es el diámetro, son menores las varillas. Si le parece, podemos poner de 5 octavos, en este caso verán 3.39, podemos redondearla a 4. Aquí ya lo tenemos, entonces, ¿qué diámetro de varillas escoges? Bueno, de 5 octavos y 4 varillas, como está aquí la tabla, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Nos hemos pasado un poquito, nos exigen 3.4, 3.39 y ponemos 4. Hay que ver si la sección no se nos ha pasado un poquito de acero y se nos transforma en una falla frágil. Para ello entonces ponemos este anuncio que le diga a usted que aunque puso un poquito más de acero, sigue siendo la relación área de acero sobre área de acero balanceada adecuada. Podemos seguir entonces con nuestros cálculos. Aquí tenemos los valores de las separaciones libres de varillas mínima, 25 milímetros, lo habíamos comentado. La máxima es 254.4. Nos pregunta si cuántas capas vamos a poner de varillas, 1 o 2 filas, vamos a ponerle que una. Y nos encontramos con el peralte nuevo, de acuerdo a la varilla que pusimos, de 393. Solamente tenemos que realimentar aquí este valor de 393 aquí. Ya con eso volvemos a revisar. Nos sigue siendo falla útil aceptada, control de tensión a 0 mayor al mínimo, está bien. 661
milímetros, volvemos a ver aquí las varillas. Nos cambió poco, 15.9, seguimos con las 15.94 varillas. Y volvemos a ver aquí entonces, ya convergió el peralte. Las varillas en una sola fila, dice que es adecuado. 29.13 milímetros, vamos a separarlas entre ellas, ¿sí? Con esto entonces, estas no tiene caso aquí, no va a calcular nada porque esto está destinado para cuando tengamos dos filas de varillas, ¿sí? Entonces hasta aquí termina el cálculo, solamente nos queda ver si ponemos refuerzo de piel. No nos dice nada, no se necesita acero superficial, puesto que nuestro peralte total es menor que 90 centímetros, ¿sí? En el caso de que sea mayor o igual a 90 centímetros nuestro peralte, que es una viga bastante grande, tendríamos que poner refuerzo de piel, para este caso no. Y por último tiene aquí usted lo que es un resumen de todo el diseño, ¿sí? De todo lo que va a llevar nuestra sección, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a colocar 4 varillas de 15.9 milímetros, van a estar separadas a 29.14 milímetros en una sola fila. Recuerde que antes de usar este resumen debemos cumplir con todos los enunciados anteriores, ¿sí? El diseño final, de acuerdo a lo que se vio en las hojas de cálculo, tenemos un peralte total de 450, un peralte efectivo de 393 milímetros, el ancho de 250, un recubrimiento de 40 milímetros, las 4 varillas de 5 octavos, separadas a 29 milímetros, entre ellas las laterales, respetan lo que viene siendo el recubrimiento y el diámetro del estribo. Nuestro diseño está incompleto hablando de otros elementos mecánicos como el cortante o la torsión, de acuerdo al problema, lo que estuviera especificando. Y aparte también el desempeño de lo que viene siendo las varillas. Nos referiríamos a la longitud de anclaje, todo este tipo de cuestiones que harán el diseño completo, ¿no? Para efectos del diseño por flexión, estaremos cumpliendo con el cálculo de la sección y la varilla en tensión. En un segundo ejemplo, ahora nos piden diseñar la sección y su área de acero para una viga simplemente apoyada de 7 metros de claro, ¿sí? Estará expuesta a la acción del clima solamente y considerar una resistencia a compresión de 250 kilogramos fuerza centímetro cuadrado y una afluencia del acero de 4200 kilos fuerza centímetro cuadrado. Para una carga última correspondiente de esa viga, en carga lineal, corresponde un momento último solicitante de 24.5 toneladas metro. Y de nueva cuenta, tenemos que diseñar, encontrar las dimensiones de la sección, tanto peralte total, peralte efectivo, base y área de acero. Nos podemos ir a la hoja de cálculo para resolver este problema. Tenemos entonces, es una viga simplemente apoyada. Tenemos 700 centímetros, claro, de 7 metros, como dice el problema. El recubrimiento equivale a 5 centímetros, de acuerdo a que la viga estará expuesta solamente a la acción del clima. Eso viene en las tablas que discutimos en la teoría pasada. Supondremos un diámetro de varilla inicial y un diámetro de estribo de 2.5 y 0.95 centímetros respectivamente. Se nos sugiere un peralte aquí en la parte izquierda de 43.75, lo podemos poner en 45 centímetros. Una base la podemos dejar en 25 centímetros, nos están sugiriendo 13.5 a 27 y un peralte efectivo de 37.8. El concreto debe ser de 250 como está aquí, 4200 la afluencia. El momento equivale a 2.45 por 10 a la 6, según lo discutido del momento máximo que dijimos. Y ajustaremos el factor de reducción en 0.9. Note entonces que el área de acero ya tenemos una falla frágil, no tiene caso seguir con lo demás. Tenemos que arreglar lo que viene siendo la sección, aumentar el peralte o incrementar la resistencia. Fíjense que si incrementamos la resistencia ya tendríamos la falla dúctil, no es nuestro caso, lo dejamos en 250
tenemos que incrementar lo que viene siendo las dimensiones. En este caso podemos poner 50 por 30 centímetros, por ejemplo, y arreglamos el peralte nuevo de 42.8. Fíjese que ya nos cumple, y es una falla útil si aceptada con estas dimensiones. Así las podemos dejar. El área entonces es de 17.5 centímetros cuadrados. Obviamente ya pasó la revisión, digamos, la comparación con área de acero sobre área de acero balanceada. Traemos punto 52, recuerde que hasta punto 714 es el límite para el cual el acero cumple, ¿no? Cumpliría con una falla dúctil. Entonces en este caso pues tenemos punto 52, o si quiere también verlo, la deformación a partir de las 4 milésimas ya es válida para una falla dúctil. Traemos punto 0065, 6.5 milésimas. El phi pues vale punto 9, ya ha convertido a punto 9, y el área de acero sobre la mínima es 4 veces, ¿no? Entonces ya tenemos que la sección cumple, el área de acero también es mayor al mínimo, y nos quedamos con 18 centímetros cuadrados. Aquí solamente la tabla lo redondea 18. Eso corresponde entonces, si nos vamos aquí ahora a seleccionar y espaciar el acero, fíjense que son bastante varillas de 3 octavos, ¿no? Solicita mucho refuerzo. Podemos utilizar 4 varillas de pulgada. Aquí ya los tenemos. Nos estamos pasando un poquito. Requerimos exactamente 3.45 varillas. Le estamos poniendo 4 varillas de pulgada. La revisión de la relación área acero sobre la balanceada es adecuado. Esto se hace con el fin de que siga cumpliendo con la falla dúctil, ¿no? Como nos estamos pasando un poquitín de acero, puede ser que la viga caiga en falla frágil, de no ser aceptada, ¿sí? Entonces, ha pasado esta revisión. Con estas 4 varillas entonces de pulgada, las podemos poner en una sola capa, como está aquí. El peralte efectivo es de 42.8, sigue siendo el mismo, ha convergido. Y la separación libre real que tendremos en las varillas de esos puntos 65, casi está al límite de los puntos 54. Si está cumpliendo entonces esa sección. No tenemos refuerzo de piel porque tenemos un peralte menor a 90 centímetros. No requerimos acero superficial, y por último usted tiene aquí un resumen de lo que va a ser su sección. Antes de ver este resumen, acuérdese de que deben cumplirse todos los enunciados que hemos comentado en rojo, ¿sí? Aquí tenemos un resumen del diseño final con la sección. Nos ha quedado de 50 centímetros en peralte total, 42.8 en peralte efectivo, una base de 30 centímetros, recubrimiento de 5, 4 varillas de 2.5 centímetros o 1 pulgada separadas a 2.7 centímetros. Estos 3 espacios estarán a 2.7, y los espacios laterales en las varillas de los extremos respetarían el recubrimiento y el diámetro del estribo estipulados, con las condiciones de 250 kilogramos fuerza centímetro cuadrado y una afluencia de 4200. Con esto terminamos los ejemplos de las hojas de cálculo. Muchas gracias.